Entonces, buenos días a todos de nuevo. Bienvenidos a esta tutoría ordinaria de la asignatura de Psicopedagogía en la enseñanza de la matemática. En esta ocasión estamos estudiando los procesos cognitivos para que hay detrás tanto de la enseñanza como del aprendizaje. Así es que para continuar vamos a seguir con lo que tienen que ver con los procesos cognitivos del conocimiento, ¿verdad? En la tutoría de repaso estuvimos viendo los que son de orden superior, como lo es el pensamiento, y en esta ocasión vamos a continuar con esto. El objetivo es que al finalizar nosotros entonces podamos comprender, ¿verdad?, los diferentes procesos cognitivos que intervienen en el proceso de aprendizaje de las matemáticas. Posteriormente, ustedes van a realizar su tarea que consiste en un video, ¿verdad?, explicando estos procesos cognitivos y relacionándolos con el aprendizaje de la matemática. Así es que iniciamos con el primero de estos, ¿verdad? Cuando nosotros escuchamos la palabra cognición, entonces, ¿qué se nos viene a la memoria? Tuve una cognición, podría decir alguien. Alguien tiene una idea, un suceso donde ustedes puedan decir, ahí ocurrió cognición. O si nos enfocamos en la escuela, ¿en qué actividades creen ustedes que sí ocurre cognición? Buenos días, Lick. Buenos ¿Podría ser días. como percibir algo? Muy bien, está bien. Entonces ahí estamos haciendo, estamos haciendo alusión al sentido de la vista, ¿verdad? Cuando observamos o miramos algo. ¿Qué otra actividad creen ustedes que involucra la cognición? La asimilación de algo, de un conocimiento. Muy bien. Ahí nos enfocamos directamente al aprendizaje, ¿verdad? Y está muy bien. Ahora, ¿creen ustedes que solamente en la escuela podemos aprender? Hablando académicamente. La compañera Beatriz dice cuando escuchamos una canción, muy bien, ¿verdad? Ahí está nuestro sentido, ¿verdad? Del oído. Ahora, solamente en un ambiente académico podemos aprender. ¿Qué opinan ustedes? Buenos días, Lick. Buenos días. Para mí como estudiante, pienso de que la educación primeramente inicia desde la casa, ¿verdad? Porque somos pequeños y desde que nosotros somos pequeños, pues nuestros papás nos van enseñando. Quizás a hacer algunas actividades que son comunes, ¿verdad? Pero quizás como niños, pues vamos creciendo y desde la casa, pues vamos manteniendo esas actitudes o conocimientos que ya nos enseñaron desde casa. O quizás con un grupo de amigos o incluso con una música también nos puede llevar un mensaje hacia la enseñanza. Muy bien, excelente. Y está bien, ¿verdad? No solamente podemos aprender en un ambiente académico, sino que también lo podemos hacer en un ambiente un poco más familiar, ¿verdad? Cuando hablamos de esta palabra cognición, ¿verdad? Ustedes tienen buenas ideas iniciales sobre esta palabra. Dentro de la psicología cognitiva, ¿verdad? Estamos hablando de una conducta, ¿verdad?, que está mediada cognitivamente, desde cómo nos relacionamos con nuestra familia, con nuestros amigos, compañeros de estudio, compañeros de trabajo. Todo eso tiene que ver con la cognición, ¿verdad? Entonces, lo que ustedes han dicho es cierto. Estas actividades diarias que van desde escuchar una canción o están en una clase académica, ¿verdad?, tienen que ver con procesos cognitivos. Entonces, de acuerdo a la psicología social, la cognición dice que es una corriente dentro de la psicología social que se basa en el supuesto de que la conducta está mediada cognitivamente.
Como vamos a ver en esta ocasión, son muchos los autores y pedagogos, ¿verdad?, que han tomado esta corriente de ver la conducta desde esta forma, ¿verdad?, que está mediada cognitivamente. Luego ustedes forman su propia opinión, ¿verdad? La segunda definición, ¿verdad?, de cognición, o que es muy aceptada dentro de la psicología, es que es el conjunto de procesos mediante los cuales interpretamos, analizamos, recordamos y empleamos información sobre el mundo social, ¿verdad? Esta sería una segunda definición. Entonces, las dos cosas que ustedes han mencionado hacen referencia a cada una de ellas, ¿verdad? Cuando hablamos de la formación que nosotros recibimos en la familia o en la escuela, pues estamos hablando de procesos cognitivos mediados en la sociedad, ¿verdad? Y cuando nos referimos a algunos eventos que nosotros hacemos un poco más personales, ¿verdad? Entonces ahí nos referimos a este nivel, ¿verdad?, de que nosotros vamos aprendiendo. Si ustedes se ponen a observar, ¿verdad?, en nuestra vida cotidiana son muchas cosas que nosotros aprendemos a utilizar y fue por interés propio, por iniciativa, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quién le enseñó a las personas a utilizar redes sociales? La mayoría de estas han sido así intuitivamente descubiertas y las personas van aprendiendo o entre amigos se cuentan, ¿verdad?, qué se puede hacer. O muy común, por ejemplo, entre los jóvenes hoy en día, ¿verdad?, el uso de los videojuegos en los teléfonos. Es decir, ¿quién enseña estas cuestiones, ¿verdad? Solo es por interés. Entonces ahí podemos ver, ¿verdad?, cómo estos procesos cognitivos forman parte de la vida cotidiana. Anteriormente sucedía lo mismo. Lo que pasa es de que, ¿qué es lo que se aprendía antes? Las personas estaban interesadas en juegos de mesa, en resolver paradojas, enigmas, ¿verdad? Quizás aprender otro idioma o descubrir algunas leyes de la naturaleza. Ahora ha cambiado, ¿verdad? Porque los procesos tecnológicos también son muy atractivos para todo tipo de personas. Entonces, todo lo que se refiere a que nosotros podemos hacer, ¿verdad?, con nuestros sentidos, entonces eso se refiere a cognición. Ahora, en este caso, nosotros queremos tener la meta, ¿verdad?, de aprender cómo conocer estos procesos, pero para aplicarlos cuando seamos profesores de matemáticas. Porque nosotros vamos a tener que enseñar contenidos para los cuales los alumnos quizás los consideren difíciles o no tengan mucho interés, ¿verdad?, en aprender. ¿Quién, por ejemplo, de los estudiantes quiere aprenderse las leyes de los conjuntos? ¿Quién de los estudiantes quiere aprender, ¿verdad?, cuál es el dominio y el rango de una función logarítmica? Imagínense, ¿verdad? Y normalmente ellos cuando ya se preguntan, ¿y esto para qué me va a servir? Pues ya hay una crítica, una discusión interna. Entonces, por eso queremos aprender, ¿verdad?, cómo estos procesos cognitivos funcionan y cómo nosotros los podemos emplear a nuestro favor, ¿verdad?, para que la enseñanza sea mejor. Una definición que presenta el material con respecto a los procesos cognitivos es la que se encuentra ahí por la página 14, creo yo. Ortiz dice que define, ¿verdad?, que la cognición son las funciones complejas que operan en las representaciones perceptivas o recobradas de la memoria, es decir, las estructuras mentales organizadas que influyen en la interpretación de la información. Entonces, ¿qué información nos llega a nosotros? Normalmente, ¿verdad?, percibimos un ambiente familiar, un ambiente de amigos. En la escuela queremos aprender información, ¿verdad? Entonces a eso es cognición, ¿verdad? Ahí entra, porque dice que son las estructuras mentales organizadas que influyen en la interpretación de la información. Si no tuviéramos estos procesos cognitivos, no podríamos aprender otro idioma, no podríamos aprender de química, de física o de matemática. Entonces, es gracias a los procesos cognitivos que nosotros vamos a tener que realizar este aprendizaje, de acuerdo a cómo lo definen la mayoría de autores. Entonces, cuando hablamos de procesos cognitivos, nos preguntamos nosotros, ¿verdad?, ¿cómo influyen los profesores de matemática para que estos procesos se puedan activar durante la clase, ¿verdad?
Y ahí entra la crítica, ¿verdad? Cuando vamos a un ambiente matemática, ¿por qué no comprenden, si lo vemos desde el punto de vista del profesor, ¿verdad? ¿Por qué no comprenden los estudiantes las temáticas planificadas? ¿Por qué no aplican los procedimientos que se dan para aprender, ¿verdad? ¿Por qué no resuelven las tareas significativas y de contexto? De acuerdo a lo que ustedes han observado, quizás en opiniones, ¿qué actividades creen ustedes de parte de los maestros que no favorecen el proceso de aprendizaje de la matemática? Sí, Juan Carlos. Pienso que más que todo sería seguir el mismo guión. Tratar de enseñar a todos los estudiantes de la misma manera cuando no todos van a aprender de la misma manera. Entonces el maestro muchas veces está amarrado a la pedagogía que imparte el MINED, por ejemplo. Entonces no le da mucha libertad de él manejar el material, así que muchas veces no tiene, por decirlo así, no puede enseñar de una mejor manera, así que lo hace los temas más generalizados, no especifica con cada estudiante ni llena sus dudas de forma individual. Muy bien, excelente. ¿Alguien más tiene otra opinión? Alison. Yo pienso que influye también la forma en que intenta explicar un ejercicio, por ejemplo, porque algunos lo entienden de una manera que, digamos, es muy difícil para otros. Entonces, en la matemática siempre hay como dos formas para resolver un ejercicio y siempre se llega pues al mismo resultado. Entonces, en eso creo que fallan algunas personas porque se basan siempre en un método y piensan que pues todos lo haríamos rápido y de la misma manera que ellos nos enseñaron de la primera forma. Muy bien, está muy bien atinado. Y Beatriz también tiene un comentario. Sí, por lo menos podríamos también decir que hay docentes que no ocupan el proceso de enseñanza de manera constructiva, sino que se dan casos donde los docentes tratan de enseñar, digamos, a un determinado grupo de alumnos, dejando a un lado a aquellos que no están como al mismo nivel de los demás. Entonces, en lugar de incluir a esos alumnos en el proceso de aprendizaje, como que los excluyen o los marginan, porque incluso yo tengo dos niños pequeños, ¿verdad? Entonces yo me he percatado que la maestra de matemática como que tiende a darle mayor participación a aquellos que saben contestar todo siempre. Y entonces como que los niños que no saben contestar se van marginando a un ladito en lugar de hacerlo de manera más constructiva y participativa para que todos puedan aprender. Muy bien. Y Génesis también, ¿verdad? Tiene levantada la mano. Buenos días, Liz. En mi Buenos caso, días. yo considero que es muy importante enseñarles a los estudiantes las diferentes maneras de resolver el mismo proceso. Creo que esa es una de las fallas más grandes que hay ahorita, que solo quieren enseñar como una manera rudimentaria el mismo proceso. Entonces, a veces los procesos se olvidan, pero qué bueno sería que se enseñara de una manera más, así como más dinámica, que pueda resolver el mismo proceso con diferentes fórmulas, darle al estudiante las herramientas para poder solucionar estos problemas de diferentes maneras. Muy bien, excelente. Pues la verdad es que han dado muy buenas participaciones ustedes, les agradezco, y muy acertada, ¿verdad? Ahora si lo vemos desde el otro punto de vista, ¿verdad? De los estudiantes, entonces en algunas ocasiones podemos observar que la motivación, ¿verdad? Que a veces tienen los estudiantes es diferente de un estudiante en otro. Algunos, la manera como aprenden también difiere, ¿verdad? Y los intereses que tienen algunos estudiantes los hace que aprendan de diferente manera. Algunos quieren continuar sus estudios superiores, otros querían hacer otras actividades menos ir a la escuela, ¿verdad?
Entonces, como ustedes pueden ver, el proceso de enseñanza y aprendizaje es muy complejo y tiene muchas cosas que entonces se pueden analizar, ¿verdad? Pero si nos vamos nosotros a centrar en un punto de vista, ¿verdad? Que sería cómo nosotros de profesores de matemática podemos entonces planificar una clase para que sea realmente active un proceso cognitivo en los estudiantes. Y los comentarios de ustedes están muy atinados, ¿verdad? No encajonarse, por ejemplo, en una única manera de resolver el problema, ¿verdad? Y presentar actividades que involucren a todos los estudiantes. Eso también puede funcionar, ¿verdad? Y en algunos casos, por ejemplo, ¿verdad? Si nos atenemos a una metodología muy tradicional, como ustedes lo han dicho, es muy poco lo que nosotros podemos lograr. Prácticamente necesitamos tener una variedad, porque así es la variedad de estudiantes y de estilos de aprendizaje que nosotros tenemos. Así es de que hablando sobre estos procesos cognitivos, como es lo que vamos a hablar, vean ustedes cómo los presentan algunos autores. El primero de estos dice así, ¿verdad? Para Aurelia Rafael Linares dice, los procesos cognitivos son el conjunto de transformaciones que se dan en el transcurso de la vida, por el cual se aumentan los conocimientos y habilidades para percibir, pensar y comprender. Estas habilidades son utilizadas para la resolución de problemas prácticos de la vida cotidiana. Esta definición de esta autora es muy interesante, ¿verdad? Porque pueden ver ustedes de que detrás de esta definición de procesos cognitivos está aluciendo a un crecimiento, ¿verdad? Que puede haber en el estudiante. Como comentaba ahí una compañera, ¿verdad? En algunas ocasiones podría pasar, ¿verdad? De que el profesor no distingue la edad o el grupo de estudiantes que tienen. Imagínense ustedes tienen un grupo de quinto o sexto grado y tienen un grupo de estudiantes de segundo año de bachillerato. Son dos realidades totalmente diferentes. Mientras que los niños pequeños están en una edad de operaciones concretas, de jugar, ¿verdad? Ya en segundo año de bachillerato estamos pensando en núcleos de amistades, ¿verdad? De intereses totalmente diferentes hacia la materia. Entonces ese podría ser un grave error, ¿verdad? Que nosotros queramos enseñar parejo, ¿verdad? Un solo estilo, sin importar la edad y el nivel que nosotros tengamos. Ese sería un error. Y la autora cuando presenta esto, ¿verdad? Dice que los conocimientos y habilidades para percibir y para pensar y comprender pertenecen a un proceso, ¿verdad? Y más adelante vamos a ver un comentario que dice, ¿verdad? Que estos procesos cognitivos van arrastrados detrás de los procesos educativos que hay en la escuela. Por eso es que la escuela entonces debería de ofertar, ¿verdad? Una educación que ayude a los estudiantes a ser críticos, ¿verdad? Y reflexivos. No simplemente obedecer, ¿verdad? Como mencionó uno de ustedes, un estilo, un libro, sino que trascienda mucho más de esto. La segunda definición que se presenta es la siguiente. Las estrategias cognitivas mismas dice que operan en los procesos de adquisición de nueva información entrante, su organización, recuperación o activación y utilización del conocimiento disponible en la memoria semántica. Las estrategias cognitivas concierten pues a los procesos de regulación y control que gobiernan los procesos mentales envueltos en el aprendizaje y en el pensamiento en general como los procesos de atención, percepción y memoria. Esta segunda definición, ¿cuál creen ustedes que es la idea central? ¿Qué aprenden ustedes de esta definición? A mí me llama la atención que hace mucha referencia a la memoria, ¿verdad? A lo que nosotros podemos, la información que entra y nosotros podemos guardar, ¿verdad? Entonces, aquí por lo menos llama la atención. No sé si pueden ver ustedes estas definiciones ahí en la pantalla.
Sí, bueno, aquí a mí me va saliendo tardado. Bueno, entonces ahí nos preguntamos, ¿verdad? ¿Por qué algunos estudiantes en procesos cognitivos sí recuerdan lo que aprenden y otros no, ¿verdad? Entonces, todo se debe, como aquí explica este concepto, ¿verdad? A los procesos de adquisición de la nueva información, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros como futuros docentes entonces nos preguntamos, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer el profesor de matemáticas para que su clase se recuerde? Y puesto que es una construcción, ¿verdad? Lo que hoy aprendemos en primer año de bachillerato, lo vamos a necesitar en segundo año de bachillerato, por ejemplo. Pero suele suceder que los alumnos ya no lo recuerdan. Entonces ahí está el dilema, ¿verdad? La tercera definición dice de la siguiente forma. Vamos a ver, le vamos a pedir a que nos ayude a leer. Alison ya participó, ¿verdad? Brenda Lisbeth, ¿tiene disponible el micrófono? La tercera, por favor. ¿Está Brenda? Vaya, si no, César, ayúdenos a leer la tercera definición. En mi caso solo me aparece La que está abajo. No, solo, la que está abajo nada más. Esa es la que vamos a leer, pues igual me aparece a mí aquí en el teléfono, dice, no sé por qué no se presentan las otras. Entonces esa pieza es la de abajo, la que está en color amarillo. Vale. Los procesos cognitivos se entienden como todo aquel conjunto de operaciones mentales que realizamos de forma más o menos secuenciada con el fin de obtener algún tipo de producto mental. Se trata de cada una de las operaciones que realizamos que nos permiten captar, codificar, almacenar y trabajar con la información proveniente tanto del exterior como del interior. Muy bien. Ahí de nuevo, ¿verdad? Muchas gracias. Entonces, esta definición de proceso cognitivo también nos hace referencia, ¿verdad? A esa habilidad que podemos tener nosotros de captar esta información. Podríamos estar en una misma clase, ¿verdad? Y unos aprenden una cosa y otros otra. Entonces, eso depende del interés que nosotros tengamos en la clase. Voy a regresar a tal vez hay problemas de compartir. Va, entonces, veamos ahora. Sí, creo que ahora sale mejor. ¿Cuáles son estos procesos cognitivos a los que nos referimos? ¿Verdad que se puede ver ahora mejor? Sí, se ven. Sí, ¿verdad? Vaya, algo pasaba. Bueno, ¿cuáles son estos procesos cognitivos a los que nos referimos? Algunos son básicos y otros son superiores. Por ejemplo, el que veíamos ayer en la tutoría de repaso es superior, ¿verdad? Que es el pensamiento. Ahora, con respecto a los procesos cognitivos básicos, hablamos del ascenso-percepción, hablamos de la atención, el procesamiento de la información y de la memoria, ¿verdad? Propios del ser humano y de orden inferior, ¿verdad? Porque son básicos. En los superiores, entonces, estaríamos presentando el pensamiento, el aprendizaje, el lenguaje, y aquí un poco conflictivo, pero algunos autores también presentan la creatividad y la motivación como un proceso cognitivo, ¿verdad? Entonces, estos procesos, ¿verdad?, forman parte de todas las personas. Gracias a los procesos de aprendizaje y de enseñanza, entonces nosotros podemos llegar a estimular, como veíamos ayer, ¿verdad?, tutoría, otros procesos cognitivos superiores, el pensamiento, el aprendizaje, el lenguaje, la creatividad y la motivación. Esto lo podemos nosotros profundizar, ¿verdad?, en la escuela, dependiendo a lo que nos enfrenten o las actividades que nos presenten. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, es la inteligencia, ¿verdad? Cuando hablamos de inteligencia nosotros, no debemos cometer el error, ¿verdad?, de pensar de que las notas académicas están relacionadas con la inteligencia. Como definen muchos autores, ¿verdad?, de acuerdo a sus enfoques, las inteligencias pueden ser tan variadas y están sujetas, ¿verdad?, a que se puedan trabajar y modificar. Por supuesto, ¿verdad? Yo no niego de que nosotros hayamos nacido con un potencial para aprender, ¿verdad? Sin embargo, nosotros podemos hablar un poco más.
No sé si han escuchado de los tipos de inteligencia, si conocen alguno de los que puedan ver ahí en la pantalla. Por ejemplo, nosotros podríamos asociar siempre la inteligencia a la lógica matemática, ¿verdad? Silvia, le escuchamos. Buenos días, sí, Buenos días. he escuchado de algunas inteligencias. Por ejemplo, la inteligencia musical es aquella con la que nosotros podemos adaptarnos a una música, ya sea aprender a tocar un instrumento, aprender a tocar, tener la capacidad de adaptarnos a los tiempos, a las notas, a saber, ¿cómo explicarle? A saber cómo entender, por ejemplo, una partitura. Y Muy bueno, bien. la lógica matemática, como se mencionaba, es aquella que nos permite a nosotros tener una mejor entendimiento sobre una materia de números. Muy bien, ahí está. ¿Verdad? Ahora, ¿cuál inteligencia creen ustedes que le corresponde a un buen deportista, a un buen futbolista, por ejemplo? Beatriz dice la corporal, muy bien, sinestésico, ¿verdad? Muy bien. Y veamos otras que podrían ser la inteligencia interpersonal. ¿En qué profesiones creen ustedes que, o en qué tipo de personas las podemos observar? No sé, eso me suena más como a los psicólogos. Eso es lo que me suena, pero en realidad no estoy seguro. Sí, tiene que ver, ¿verdad? Porque es la capacidad de relacionarse con los demás, comunicadores, ¿verdad? Personas que trabajan en negocios. Entonces, la idea es esta, ¿verdad? Sí, César. Sí, con respecto a la inteligencia interpersonal quería comentar acerca de que también los docentes debemos de tener un poco de esa inteligencia, ya que todo el tiempo se trabaja con personas, con seres humanos, y entonces debemos de ser empáticos a la hora de estar frente a ellos y a la hora de comunicarnos con los demás. Muy bien, excelente, ¿verdad? Para no tener mala fama como matemático, ¿verdad? Entonces, fue este psicólogo Howard Gardner quien estableció o hizo esta clasificación inicial, ¿verdad? Y se refiere, ¿verdad? Que no solamente podemos considerar un tipo de inteligencia, sino que hay varios. Entonces, nosotros, ¿verdad? Como docentes lo importante sería tratar de percibir, ¿verdad? Cuáles son las habilidades que tienen los estudiantes y tratar de fortalecer, ¿verdad? Si los estudiantes aman el deporte, ¿verdad? Entonces, relacionar el aprendizaje con ese interés que tienen ellos. O en algunas ocasiones hay estudiantes que tienen interés por aprender otros idiomas, ¿verdad? También podríamos tomar esa. Lo que nosotros deseáramos es que a todos gustaran el aprendizaje de la matemática, ¿verdad? Pero la realidad es bien distinta, ¿verdad? No es así en los salones de clase. Así que nosotros podemos aprovechar estas potencialidades y habilidades que tienen los estudiantes para relacionarlos con el aprendizaje de la matemática. El desarrollo de la inteligencia, ¿verdad? Según lo que planteó Howard Gardner, entonces él dice, ¿verdad? Que todos nosotros aprendemos con un potencial inicial, ¿verdad? Pero podemos hacerlo. Quizás no podamos llegar a ser tan buenos futbolistas o deportistas como lo son algunas estrellas, ¿verdad? Pero no significa que no podamos aprender y mejorar nuestra potencialidad que ya tenemos. Eso es como en el caso, por ejemplo, de un tema, ¿verdad? Imagínense un tema que nosotros tengamos en matemática, ¿verdad? Yo cuando fui estudiante tuve compañeros que eran mucho más brillantes, ¿verdad? Y habían otros que necesitaban mucha ayuda. Entonces, si nosotros queremos mejorar en nuestro aprendizaje de matemáticas, ¿qué actividades creen que nos pueden ayudar? Por ejemplo, estamos en un tema difícil y nosotros lo queremos
profundizar, queremos garantizar un buen aprendizaje, una buena nota, que normalmente es lo que hablamos en los parciales. Creo que ser un poquito más autodidactas y buscar más información para profundizar más y de cierta forma también ir practicando, si son ejercicios, ir practicando, porque con la práctica también se van a quedar los conocimientos. Lo importante no sería aprenderse los ejercicios de memoria, porque eso en realidad no funciona, aprendérselos de memoria, porque lo que se espera es de que en realidad entienda el ejercicio y cómo puede llevarlo a la vida real. Muy bien. Fíjense que, bueno, antes, ¿verdad? Ahora casi todo es virtual, pero antes, ¿verdad? Cuando yo llegué a la universidad, una licenciada nos dijo que teníamos que hacernos cucarachas de la biblioteca. Y yo en ese momento dije, qué ofensivo. Y después resultó ser cierto, ¿verdad? Porque cuando uno quiere profundizar un tema, que vamos a estudiar álgebra, revisamos el álgebra de Misil, la de Sokowski, la de la de aquel, y nosotros queremos empaparnos de ese contenido. También, ¿qué otra actividad? No sé si alguien levantó la mano. Génesis, y luego Yo pienso Alison. que... perdón. Bueno, si quiere hable usted, pensé que era la inicial. Ahí. Entonces, bueno, yo pienso que la clave para aprender un ejercicio de matemáticas es practicar y practicar. Y digamos, si no entendemos, hasta que entendamos, preguntémosle a nuestro maestro o buscar información en libros o ver videos en YouTube, porque material y formas de aprender siempre existen. Sí, muy bien. Anteriormente, ¿verdad? Quizás en otra modalidad podría funcionar también el estudio en grupo, ¿verdad? Aquí quizás no aplique. Les hago esta pregunta porque entonces podemos nosotros pensar, ¿verdad? En que sí podemos desarrollar nuestras potencialidades cuando nosotros hacemos actividades que lo hagan. En este caso estamos hablando de aprendizaje específicamente en matemática, pero lo mismo podría pasar, por ejemplo, a la hora de querer aprender otro idioma, querer aprender química o física, ¿verdad? O cualquier otra actividad del ser humano. Sí podemos mejorar nuestras potencialidades con las que nosotros nacemos, ¿verdad? Pero necesitamos exponernos a actividades que realmente nos hagan crecer eso. Porque imagínense qué hacen los estudiantes, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, en la escuela, se deja una tarea y la buscan en línea, buscan la guía del maestro, la copian y la presentan. ¿Creen ustedes que esa es una actividad que puede potenciar el aprendizaje? No, ¿verdad? Claramente no lo es. Así es de que entonces lo que nosotros necesitamos es diseñar actividades y exponerlas al alumno para que realmente representen un reto mental para ellos y puedan hacer, ¿verdad? Después de esta actividad, entonces sí, realmente los estudiantes van a crecer y lo van a lograr. Entonces, ese fue un gran legado de los que dejó Howard Gardner, ¿verdad? Al estimular esta de las inteligencias múltiples. Ahora, también Piaget nos dejó un legado con respecto a lo que tiene que ver con cómo entender los procesos de educación. Vamos a observar un video corto que nos muestra cuál es el legado de Piaget en lo que respecta a la educación. Vamos con este. Vaya, ustedes me confirman si lo pueden escuchar. Desarrollo cognitivo. Sí, se escucha. Sí, vaya. Entonces, La observemos. teoría de Piaget argumenta que tenemos que conquistar 4 etapas de desarrollo cognitivo. Primero, la etapa sensorio-motriz. Segundo, la etapa preoperacional. Tercero, la etapa de operaciones concretas. Y cuarto, la etapa de operaciones formales. Solo una vez que hemos pasado por todas las etapas, lo cual puede variar en edad, podemos alcanzar la inteligencia humana completa.
1. La etapa sensoriomotriz, de 0 a 2 años. En la etapa sensoriomotriz desarrollamos a través de experiencia y movimientos nuestros 5 sentidos. Nuestro cerebro quiere ver, escuchar, oler, saborear y tocar tanto como sea posible. Primero, comenzamos con reflejos simples y poco después desarrollamos nuestros primeros hábitos. A partir de los 4 meses nos damos cuenta de las cosas más allá de nuestro propio cuerpo y luego, a medida que envejecemos, aprendemos a hacer cosas intencionalmente. Un hito clave es el desarrollo de la memoria de trabajo, o en términos de Piaget, nuestra realización de la permanencia de los objetos. Antes de eso, nuestra madre puede mostrarnos y luego esconder un peluche y pensaríamos que ha desaparecido. Después, entendemos que los objetos continúan existiendo, incluso cuando no podemos verlos. Comenzamos a sentir curiosidad por todo. Queremos oler flores, probar comida, escuchar sonidos y hablar con extraños. Para explorar más, nos movemos. Aprendemos a sentarnos, gatear, pararnos, caminar e incluso correr. Este aumento de la movilidad física, en consecuencia, conduce a un mayor desarrollo cognitivo. Pero seguimos siendo egocéntricos, lo que significa que podemos percibir el mundo solo desde nuestro propio punto de vista. 2. La etapa preoperacional, de 2 a 7 años. Nuestro pensamiento se clasifica principalmente a través de funciones simbólicas y pensamientos intuitivos. Tenemos muchas fantasías y creemos que los objetos están vivos. Como no somos capaces de aplicar operaciones cognitivas específicas, Piaget llamó a esta etapa preoperacional. Aprendemos a hablar y entender que las palabras, las imágenes y los gestos son símbolos de otras cosas. Cuando dibujamos a nuestra familia, no nos preocupa dibujar a cada persona a escala, sino más bien con sus significados simbólicos. Nos encanta jugar a simular, lo que nos permite experimentar algo nuevo y aprender mucho. Alrededor de los 4 años, la mayoría de nosotros nos volvemos muy curiosos y hacemos muchas preguntas. Queremos saberlo todo. Podemos llamarlo el nacimiento del razonamiento primitivo. Piaget lo llamó la edad intuitiva, porque si bien nos damos cuenta de que tenemos una gran cantidad de conocimiento, no tenemos idea de cómo lo adquirimos. Nuestro pensamiento en esta etapa sigue siendo bastante egocéntrico. Creemos que otros ven el mundo como nosotros y aún no entendemos que lo ven de manera diferente. 3. La etapa de operaciones concretas, de 7 a 11 años. Finalmente descubrimos la lógica y desarrollamos operaciones cognitivas concretas, como ordenar objetos en un cierto orden. Un ejemplo de esto es el razonamiento inductivo, lo que significa que si vemos a alguien comiendo una galleta, podemos sacar una conclusión y luego hacer una generalización. Y ahora tenemos el concepto de conservación. Entendemos que si vertimos jugo de naranja de un vaso normal a uno más alto, la cantidad se mantiene igual. Nuestra hermana menor escogerá el vaso más alto, pensando que ella obtiene más. Por la misma lógica, solo ahora podemos entender que si 3 más 5 es 8, entonces 8 menos 3 debe ser igual a 5. Nuestro cerebro aprende a reorganizar nuestros pensamientos, a clasificar y a construir estructuras mentales operativas concretas. Por ejemplo, ahora sabemos que podemos revertir una acción haciendo lo contrario. Emocionados por nuestras nuevas habilidades mentales, las aplicamos en conversaciones, actividades, cuando aprendemos a escribir y en la escuela. Como resultado, nos conocemos mejor. Comenzamos a comprender que nuestros pensamientos y sentimientos son únicos y no son necesariamente los de los demás. Eso significa que aprendemos a ponernos en los zapatos de otras personas. 4. La etapa de operaciones formales de 12 años en adelante. Una vez que nos convertimos en adolescentes, nos volvemos formalmente operativos. Ahora tenemos la capacidad de pensar más racionalmente sobre conceptos abstractos y eventos hipotéticos. Nuestras habilidades cognitivas avanzadas nos permiten comprender conceptos abstractos como el éxito y el fracaso, el amor y el odio. Formamos una comprensión más profunda de nuestra propia identidad y nuestra moral. Ahora también creemos que entendemos por qué las personas se comportan de la manera que se comportan y como resultado podemos volvernos más compasivos.
Nuestro cerebro ahora puede hacer razonamientos deductivos, lo que significa que podemos comparar dos afirmaciones y llegar a una generalización lógica. Nuestras nuevas habilidades mentales nos permiten planificar nuestra vida sistemáticamente y priorizar. Y podemos hacer suposiciones sobre eventos que no tienen una relación necesaria con la realidad. Ahora también podemos filosofar y solo pensar en sí mismo. Nuestro nuevo sentido de nuestra identidad ahora también crea pensamientos egocéntricos, y algunos comienzan a ver una audiencia imaginaria observándolos todo el tiempo. Piaget creía en el aprendizaje durante toda la vida, pero insistió en que la etapa operativa formal es la etapa final de nuestro desarrollo cognitivo. Los primeros intereses de Jean Piaget eran los animales y publicó su primer artículo científico sobre gorriones albinos en 1907, cuando tenía solo 11 años. En 1920 comenzó a trabajar con pruebas de inteligencia estandarizadas. Se dio cuenta de que los niños más pequeños cometen constantemente errores que los niños mayores no cometen. Llegó a la conclusión de que deben pensar de manera diferente y pasó el resto de su vida estudiando el desarrollo intelectual de los niños. Bueno, entonces en este pequeño video hemos observado, ¿verdad?, cuál es el legado que dejó Piaget a la... Perdón, no pueden ver, ¿verdad? Ahí en este video podemos observar, ¿verdad?, cuál es el legado que dejó Jean Piaget a la educación. Ahora, ¿cómo creen ustedes que nos beneficia a nosotros como docentes conocer las diferentes etapas del desarrollo humano? Sí. Sí, dale, Juan Carlos. Ok, creo que permite más o menos plantear objetivos de lo que se espera del estudiante. O sea, no se le puede pedir a un estudiante menor que tenga una conciencia que le correspondería tener dentro de unos años. Entonces, él tiene que plantearse sobre qué le puede pedir y qué no, con respecto a los ejercicios, qué le puede enseñar y qué es lo que no está preparado para aprender. Creo que el video estuvo muy bonito, pero creo que está un poco estandarizado porque algunos, no todos, algunos niños creo que despiertan su conciencia un poco más antes, pero creo que son algunos casos especiales. Pero creo que en eso le puede servir al profesor, en plantear objetivos, en qué le puede pedir al estudiante y qué no. Sí, muy bien, me parece el comentario. Y Génesis, no sé si quiere comentar, le quedó la mano. No, creo que no, ¿vale? Vaya, entonces, como ustedes pudieron observar, ¿verdad?, las etapas que presenta ahí Jean Piaget, pero en este caso, nos revelan de que pueden haber diferencias cuando nosotros estamos presentando un contenido. Entonces, eso es algo que el docente va a tomar en cuenta, ¿verdad? ¿A quién yo le voy a enseñar para preparar la clase, ¿verdad? El segundo aspecto es de que los materiales y los recursos que utilizamos para presentar en cada una de estas edades es bien diferente. Mientras que los niños pequeños necesitan material concreto para poder llegar a tener sus actividades, quizás los adolescentes ya o un poco más adultos tengan esas etapas de operación abstracto. Ahora, ¿todas las personas se comportan de acuerdo a esa evolución con esas edades? No, ¿verdad? Vimos en el video de que puede cambiar de persona en persona. Y el comentario que hace el compañero está acertado. Puede que hayan algunos que lo hacen antes, así como también algunos que lo hacen después. Entonces, como maestro, ¿verdad?, lo que nos toca a nosotros es preparar la clase para el alumno promedio, porque si nos vamos solamente con el alumno aventajado, entonces dejamos al resto del grupo en desventaja. Y si preparamos la clase para el alumno que tiene problemas de aprendizaje, entonces los demás se nos van a aburrir, ¿verdad? Así que por eso nosotros dirigimos la clase al alumno promedio. Las etapas que escribió Piaget, ¿verdad?, nos muestran de que pueden haber algunas
etapas como por ejemplo la asimilación y la acomodación en lo que tiene que ver con el aprendizaje, ¿verdad? Estas etapas o esquemas mentales que empezó a describir Piaget, como ustedes pudieron observar, son el producto de la investigación que él hizo durante toda su vida. Y entonces lo que llegó a él a cada conclusión, ¿verdad? Que estas estructuras son, perdón, estas estructuras son personales, es decir, usted aprende de esta manera, pero quizás su compañero lo hace de otra forma. Así que por eso son necesarios estos procesos que se llaman de asimilación y acomodación, ¿verdad? Porque cada persona va construyendo su propio estilo de aprendizaje. Entonces, conocer estos estadios, ¿verdad? Que también se le llama, que fueron los aportes de Piaget, nos hace a nosotros mejor comprender, ¿verdad? La cognición humana. Como en este caso, por ejemplo, el sistema, ¿verdad? Va a ir logrando esa madurez y el conocimiento que nosotros queremos llevar a la clase, entonces se va a convertir en una inteligencia. Al revisar los materiales, fíjense que ahí por sexto o séptimo grado es donde se empiezan a utilizar los símbolos ya, ¿verdad? En las enseñanzas de matemática, pensando en que los estudiantes pueden andar por unos 11 o 12 años en esos grados y ya están encaminados al pensamiento simbólico. Pero, sin embargo, nosotros vamos a los primeros grados, ¿verdad? Y normalmente a nosotros nos enseñan a que podamos comprender por medio de material concreto. Aquí, gracias al aporte de Piaget, podemos nosotros hacer un pequeño análisis, ¿verdad? No sé ustedes, por ejemplo, cómo aprendieron las tablas de multiplicar o si tuvieron dificultad, ¿verdad? Porque parece que es un tema bastante difícil en los estudiantes y que es un aprendizaje de las primeras edades. No sé si alguien tiene una experiencia positiva o negativa. ¿Creen ustedes que los maestros han tomado en cuenta estas etapas para la enseñanza? Permítanme, quiero ver quién ha levantado. Vamos a escuchar a Silvia. Sí, bueno, en mi caso ha sido que, como yo tengo una hermana mayor, yo veía que ella se ponía a estudiar las tablas. Así que desde bien pequeña yo me ponía a estudiarlas con ella. Así que ya cuando me tocó a mí el aprenderme las que me las iban a preguntar en la escuela, ya no me hizo complicado porque yo ya tenía un aprendizaje anterior, así que ya me las podía. No me costó mucho esa. Fue entonces ahí en asociación de pares con su hermana. Alison. Pues en mi caso fue muy diferente porque las aprendí con mi mamá. Si no respondía bien. Con la regla del zapato, entonces. Me daba con el cincho, así que me las aprendí como en segundo grado. Todas. Yo sí las aprendí también. Así es la manera más efectiva. ¿Verdad? Vaya, así bueno, pues. José Neftalí. Sí, tiene la mano levantada, también se la vi. Juan Carlos, no sé si quería opinar. Vaya, también pueden escribir si tienen una experiencia ahí, la compartimos. No me sirve el micrófono. Ya, sí, no le escuchamos. Bueno, ¿hola? Sí, le escuchamos. ¿Sí me escucha? Bueno, quizás solo compartir la manera en como yo las aprendí, ¿verdad? En mi caso, pues, cuando iba a tercer grado, me recuerdo que me dijo el profesor, si quiere aprenderse bien las tablas sin ninguna complicación, pues, póngase a repasarlas, pero escribiéndolas. Y personalmente creo que escribir lo que uno se quiere aprender es un método bastante efectivo, porque, bueno, me recuerdo que él me decía, hoy me la va a traer, no era castigo, sino solamente me decía, escríbelas si se las quiere aprender. Si no las quiere aprender, no lo haga. Entonces me las dejaba un día 10 veces, que las escribiera todas del 1 al 9. Y así iba semana a semana, y cuando llegué a cuarto grado, que ya era obligatorio aprendérmelas, yo ya me las podía por haberlas escrito tantas veces. Entonces, ese fue el método como yo me las aprendí.
Bueno, entonces creo que hay un factor común en todos los aportes, ¿verdad? Que se ha hecho casi por el método de memorización, ya sea escrito o por repetición, ¿verdad? Entonces, fíjense que la mayoría de maestros, ¿verdad? Aunque se estudia, ¿verdad? Los aportes y todo esto, muy pocas veces se utiliza. Y no se utiliza el material concreto para que los alumnos, en primer lugar, puedan comprender a qué nos referimos con estas tablas o reglas o algoritmos de la multiplicación, ¿verdad? Que debería ser lo necesario. Y muchos estudiantes pueden tener, por ejemplo, a la mano un ábaco, que es relativamente sencillo, ¿verdad? Hasta con $1 se puede comprar un ábaco. Y si no se tiene ese dólar, pues se pueden tener semillas. Qué diferente fuese de que el alumno se le enseñara a representar, ¿verdad? Por ejemplo, que 5 por 5 representa, ¿verdad? 5 filas por 5 columnas y tenemos 25 unidades. O le pudiéramos hacer tarjetas, ¿verdad? Que tengan bordes para poder experimentar todo el nivel cognitivo. Lo que nosotros estamos aprendiendo ahora de Piaget es muy significativo, porque nos enseña de que para que un estudiante pueda aprender, entonces tenemos que exponerlos a procesos cognitivos que involucren todos sus sentidos, ¿verdad? Y lo primero que tiene que hacer es comprender, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué significa 5 por 5, 6 por 6? Y eso es lo que normalmente no se hace, como vimos ahí en el video, ¿verdad? Que inclusive, por ejemplo, una multiplicación la podemos expresar de diferentes formas, ¿verdad? Por ejemplo, el 8 por 4 puede escribirse, o el resultado, ¿verdad? Que sería 32, lo podemos escribir como el resultado de diferentes factores. Entonces, eso lastimosamente no es lo que no se hace, ¿verdad? En estas etapas. Pero resulta totalmente fácil que se pueda utilizar con los estudiantes. Como ustedes hicieron la crítica al inicio, ¿verdad? En algunas ocasiones, la clase de matemática que se quiere enseñar de una manera tan tradicional, ¿verdad? Y como si solamente existiera una sola forma de que lo puedan lograr. Y esto podría pasar en otros temas, ¿verdad? Imagínense que nosotros vamos a enseñar, por ejemplo, de las formas, ¿verdad? Áreas, volúmenes ya en los cuerpos grandes. Entonces, ¿qué sería muy lastimoso, ¿verdad? Que los estudiantes tampoco pudieran conocer estos volúmenes y áreas que se están presentando, porque se necesita, ¿verdad? Este material concreto para trabajar con los estudiantes. Así es que en este caso, ¿verdad? Nosotros llevémonos ese aprendizaje, ¿verdad? Como profesores de matemática, que primero tenemos que llevar a los estudiantes a que puedan comprender los procesos con material concreto cuando estamos en esta etapa, ¿verdad? De los 2 a los 11 años. Y siempre, si nosotros relacionamos el aprendizaje con algo de la vivencia o lo que ellos ya pueden, nosotros vamos a lograr mucho más, ¿verdad? Bueno, me voy a adelantar aquí en estas etapas porque ya las vimos en el video y vamos a ver el aporte de otros. Creo que sigue el de Jerome Brunner, de Vygotsky. Vamos a pasar ahora. Veamos cuáles fueron los aportes con lo que respecta a educación de Vygotsky, el otro autor que está aquí en el material, ¿verdad? Entonces, de igual manera, vamos a observar un video corto, prestémosle atención y después nos quedamos con la discusión. Levantarse. ¿Sí se puede escuchar? Sí se escucha. Desarrollo Bueno, social de Vygotsky sostiene que la comunidad y el lenguaje juegan un papel central en el aprendizaje. Si bien Jean Piaget concluyó que el desarrollo cognitivo de los niños ocurre en etapas, Vygotsky rechazó sus ideas y creía que los niños se desarrollan independientemente de etapas específicas como resultado de las interacciones sociales. Vygotsky afirmó que nacemos con 4 funciones mentales elementales: atención, sensación, percepción y memoria. Es nuestro entorno social y cultural el que nos permite utilizar estas habilidades elementales para desarrollar y finalmente obtener funciones mentales superiores. Este desarrollo ocurre idealmente en la zona de desarrollo próximo. Primero está lo que podemos hacer por nuestra cuenta. Luego está la zona de desarrollo próximo,
que representa lo que podemos hacer con la ayuda de un adulto, un amigo, la tecnología o lo que Vygotsky llamó el otro más conocedor. Por último, está lo que está más allá de nuestro alcance. Para ilustrar esto, pensemos en gemelos que se crían en una comunidad en la que se espera que los niños aprendan y tengan éxito, mientras que se espera que las niñas solo sean bonitas. A la edad de 10 meses, ambos tienen la capacidad de gatear y se encuentran en la zona de desarrollo próximo para aprender a pararse. El otro más conocedor, en este caso el padre, le brinda al niño oportunidades para practicar en una sala de juegos que ha equipado con andamios y otros objetos. Se anima al niño a explorar el equipo y, finalmente, lo usa para levantarse. Unas horas más tarde, está navegando por las estructuras y unos días después, está de pie. La niña también tiene el potencial para ponerse de pie, pero no recibe apoyo alguno para aprender la habilidad. Cuando comparamos los dos, vemos que, mientras la niña todavía está tratando de levantarse, el niño se ha movido a una nueva zona, sabe cómo mantener el equilibrio mientras está de pie y ahora tiene el potencial de aprender a caminar. Ambos eventualmente aprenderán a caminar, pero, según Vygotsky, el niño será más hábil. Los mismos principios se aplican a todo el aprendizaje y al desarrollo de funciones cognitivas superiores. Y solo aquellos que aprenden con la ayuda de un mentor capaz pueden alcanzar el máximo potencial de su capacidad. Vygotsky, por lo tanto, creía que dentro de la zona de desarrollo próximo, el aprendizaje puede preceder al desarrollo, lo que significa que un niño puede aprender habilidades que van más allá de su madurez natural. También estableció una conexión explícita entre el habla y los conceptos mentales, argumentando que el habla interior se desarrolla a partir del habla externa, a través de un proceso gradual de internalización. Esto significa que el pensamiento mismo se desarrolla como resultado de la conversación. Por lo tanto, los niños más pequeños que no terminan este proceso solo pueden pensar en voz alta. Una vez que se complete el proceso, el habla interior y el lenguaje hablado se vuelven independientes. Lev Vygotsky murió de tuberculosis en 1934, a la edad de 37 años. A pesar de su corta edad, se convirtió en uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX. Dejó el siguiente consejo para los educadores. Al darles a los estudiantes práctica de hablar con otros, les damos marcos para pensar por sí mismos. ¿Qué piensas? ¿Puede un niño aprender algo independientemente de los requisitos previos de desarrollo? ¿Y aprendemos solo a través de contextos sociales y culturales? Y si es así, ¿crees que es apropiado que un otro más conocedor determine qué debe aprender un niño a continuación? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Bueno, entonces ahí está un video resumen que nos muestra cuál fue el legado que tuvo Vygotsky, ¿verdad? Con respecto a la educación. Ahora aquí nosotros podemos entonces empezar a armar el debate, ¿verdad? ¿Con cuál ustedes estarían de acuerdo? ¿Quién creen que tiene la razón? ¿Qué opinan? Parece que son dos teorías que están en disputa, ¿verdad? Tanto lo que dijo Piaget era por un lado, Vygotsky no estuvo de acuerdo con su teoría y empezó a teorizar en lo que respecta al aprendizaje, ¿verdad? Ahora, ¿con cuál están ustedes de acuerdo? ¿Cuál creen que ocurre en realidad? Permítanme. Elsa Marina creo que está, ¿verdad? Y Beatriz. Buenos días. Buenos días. Fíjate que, en mi opinión, ¿verdad? Creo que abarca un poco de ambos, porque no hay que olvidar que cuando se es pequeño, ¿verdad? Sí, a todo niño le gusta
tocar, oler, empiezan por gatear para poder caminar, todo a la boca, porque esa etapa todo niño la pasa, ¿verdad? De que todo a la boca, entonces para conocer, saber, probar, entonces ellos todo a la boca. Y también reconozco un poco de la teoría de Vygotsky, donde él dice que dependiendo, ¿verdad?, el apoyo que se le da a cada niño, influye mucho en sus experiencias o en la forma de aprender, ¿verdad? Porque yo tengo dos hijos, y entonces no se me olvida que uno aprendió a hablar más rápido que otro. Entonces, el primero le costó un poco más porque la conversación era entre adultos, pero el segundo, como ya había influencia de niños y ya los papás teníamos más experiencia, ¿verdad? Habló mucho más rápido. Entonces, influye mucho también el apoyo que se pueda obtener. Entonces, creo que tiene un poco de ambos. Muy bien. Excelente. Usted está de acuerdo con los dos. ¿Quién era el otro? Beatriz, ¿verdad? Sí, licenciado. En parte también comparto la opinión con la compañera que ambas teorías, ambos filósofos tenían razón, ¿verdad? En las teorías que ellos planteaban. Pero quizás me inclino un poco más con la teoría de Vygotsky porque, por ejemplo, el ejemplo de los niños que veíamos, a la niña y el niño. El niño aprendió más porque tenía una persona, su papá, que le impulsaba a que él fuera desarrollando sus capacidades más rápido que un niño, que la niña que no tenía quien, ¿verdad?, le indicara qué podía hacer. Entonces, yo comparto más la teoría de Vygotsky porque sí, los niños sí pueden aprender ellos por sus propios medios, ¿verdad? Si ellos tocan algo, si ellos huelen algo, pero si hay una persona que está ahí para tratar de orientarlos e impulsarlos a que ellos conozcan y aprendan más rápido, sí se da la teoría de Vygotsky como mayor influencia, ¿verdad? Yo, así como decía la compañera, yo tengo 2 niños. A mi niña le costó hablar un poco más porque era la primera, pero de ahí el niño, que fue el segundo, como tenía la hermanita, que la hermanita se ponía a platicar con él, entonces él tenía aquel estímulo de que había otra niña platicando con él y él aprendió todo a hacerlo mucho más rápido porque tenía un ejemplo o un patrón que él quería seguir. Solamente. Muy bien, gracias y muy buenos aportes, ¿verdad? Entonces ustedes estarán también pensando, ¿verdad?, en cuál de las dos teorías es la que más se aplica en nuestro medio. Quizás nosotros, ¿verdad?, al escuchar los aportes que hicieron ellos, entonces podemos hacer la reflexión, ¿verdad? ¿Cómo nos beneficia este último aporte de Vygotsky, ¿verdad?, en lo que respecta al aprendizaje matemático? Por ejemplo, ¿verdad?, de Vygotsky es muy famosa la zona de desarrollo próximo. ¿Cómo se podría utilizar esta teoría para el aprendizaje de la matemática? ¿Cómo creen que podría hacer uso el docente, ¿verdad?, para utilizar esta zona de desarrollo próximo en el aprendizaje de la matemática? Juan Carlos, por favor. Como dijo, como apareció en el video, ¿verdad? Son capaces de desarrollar en su máximo cuando tienen alguien que los guíe y este va a saber cuándo va a ser que ellos van a tener que aprender cosas nuevas. O sea, tiene que haber alguien que les quiera sacar ese potencial, alguien que los guíe. Entonces ese puede ser el maestro, que conociendo los saberes previos del estudiante, opte por enseñarle el siguiente nivel, por decirlo así. Sí, muy bien, totalmente de acuerdo. José Neftalí, por favor. Sí, quizá en cuanto al docente, siento de que algo bien importante es que quizás antes de impartir una clase de matemáticas, tiene que aprender a conocer el sentido emocional del estudiante, o sea, compartiendo la teoría de Vygotsky, donde dice de que aprende según la influencia o según el apoyo que se le da.
Entonces, bueno, es por lo que he podido observar cuando yo estudiaba con mis compañeros, ¿verdad? Algunas veces el profesor, al ir con los métodos ordinarios de enseñanza o generalizados, tiende a algunos estudiantes a hacerlos sentir quizás como ver la matemática complicada. Entonces se sienten inferiores a poder realizarlo, o sea, incapaces. Entonces ahí es donde el docente debe de influir a darle quizás como un apoyo más personalizado a través de conocer su sentido emocional y hacer sentirlo de que sí es capaz de resolver aquellos procesos matemáticos. Es decir, que le haga sentir, bueno, ya como me lo explicaron a mí, que la matemática, pues que hay que verla como un juego. Incluso nos ponía ahí, juguemos el ajedrez. El ajedrez es como un proceso matemático complicado, si lo miramos complicado. Pero cuando se hace sentir que somos capaces de resolver eso, entonces se ve fácil. Entonces creo de que ahí es donde el docente puede influir, darle como un estímulo emocional al alumno para que aprenda de una manera más efectiva de acuerdo a su capacidad emocional o de aprendizaje. Sí, muy bien. Y compañera Silvia. Sí, buenos días. Buenos días. Respecto a lo que, bueno, ya he escuchado varios comentarios y mi aporte sería referente a el área académica, que dicen que sí, somos muy influenciados por nuestro ambiente, las personas que nos rodean, lo que vemos y sentimos. Así que si estamos rodeados con personas que nos ayudan a mejorar ciertas áreas de nosotros vamos a poder salir adelante. Pero en cambio, si nosotros nos juntamos con personas que no son personas que nos van a inculcar algo de bien, nosotros, bueno, vamos a adoptar lo que ellos hacen. De igual manera con los profesores. Existen profesores que son, bueno, por así decirlo, bien cuadrados, que ellos van y empiezan a explicar la clase, no te incluyen en ella, sino que es básicamente que ellos empiezan a hablar y si al caso se acuerdan así como que tienen alguna duda y muchos no tienen la confianza de preguntarle o incluso pueden tenerle hasta miedo, porque ya me ha pasado. Y eso es muy importante, crear un vínculo con el estudiante. Como decían los compañeros, no es lo mismo hablar con un grupo de niños que hablar con un grupo de adolescentes. Primero, antes que nada, debemos conocer nuestro público, saber qué es lo que saben, qué no saben, qué les gusta, para así crear una buena metodología de trabajo. Muy bien, buenos aportes, gracias. Entonces, fíjense que en la práctica, ¿verdad? Nosotros podemos utilizar esta teoría para la enseñanza de la matemática. Por ejemplo, si nosotros tenemos un grupo, ¿verdad? Podríamos hacer grupos de aprendizaje en el salón de clase, ¿verdad? Pero vamos a garantizar, ¿verdad? De que haya un tutor en cada uno de estos grupos que pueda ayudar a los estudiantes a llegar a esa zona. Como vimos en el video, ¿verdad? Estar en esa zona de confort a la orillita del mar, pero que haya alguien que nos lleve al siguiente nivel, ¿verdad? Eso puede funcionar, ¿verdad? Porque estamos ayudando a los estudiantes a que puedan profundizar en su aprendizaje de la matemática. Por supuesto, ¿verdad? Algunos grupos pueden ser difíciles, es decir, no tenemos tutores que nos pueden ayudar con el grupo, pero normalmente siempre los hay. Entonces, lo que Vygotsky nos dijo es, ¿verdad?, que expongamos a los estudiantes a situaciones en las cuales puedan tener un tutor y tener un aprendizaje superior al que ellos podrían tener, ¿verdad? Ahora quizás con lo que ha avanzado la tecnología, ¿verdad?, ese tutor quizás sea una aplicación, como ustedes dijeron, videos de autoayuda para mejorar el aprendizaje o profesores en línea. Entonces sí, ¿verdad?, se aplica mucho a la zona de desarrollo próximo. Personalmente creo que al final, ¿verdad?, son las dos teorías las que nos ayudan a nosotros a poder comprender, ¿verdad?, de que realmente el aprendizaje y la enseñanza son procesos bien intrincados. Y no podemos decir, ¿verdad?, solo esta es la receta para aprender matemática, ¿verdad? Enseñar, por ejemplo, respetando las etapas del desarrollo cognitivo de Piaget,
o no, ¿verdad? La receta correcta es enseñar de acuerdo al aprendizaje social de Vygotsky. No podemos enmarcarnos así, ¿verdad? Sino que al final tenemos que tener una variedad de estrategias para el estudiante para que puedan aprender. Bueno, entonces vamos a pasar a otros dos autores que hicieron aportes con respecto a la educación, y uno de ellos son los aportes que hizo David Ausubel. Este fue un psicólogo también americano, ¿verdad? Que teorizó mucho sobre la educación e hizo importantes aportes. No sé si lo pueden ver ustedes, creo que no, ¿verdad? ¿Cómo que se queda? Bueno, ahora creo que sí. Bueno, entonces, ¿cuáles son algunos aportes de los que habla el documento de este psicólogo americano? Primero, para él definió el concepto de educación, ¿verdad? Y dice que es fundamental la construcción del significado, en lo cual el individuo posee una estructura cognitiva que es fruto de una red orgánica de conocimientos previos. Entonces, para este psicólogo, ¿verdad? Es muy importante lo que el alumno ya sabe sobre un contenido. Y entonces él dijo, ¿verdad? Que sobre ese andamiaje, ¿verdad? De conocimientos previos que ya tiene el estudiante, el docente entonces sobre esto va a construir los nuevos conocimientos. Alguien de ustedes mencionó, ¿verdad? Que el docente tiene que tener esa capacidad de conocer a sus estudiantes para poderles hacer una oferta educativa. Pues entonces aquí se utiliza, ¿verdad? Que necesitamos saber cuáles son esos aprendizajes previos. También David Ausubel explicó, ¿verdad? Que el aprendizaje significativo se logra a través de la comprensión, la transformación, el almacenamiento y la cognición de todos estos aprendizajes previos que nosotros ya tenemos. Desde cuando nosotros llegamos a la escuela, ya tenemos conocimiento de formas, de números, de palabras, ¿verdad? Lo que necesitamos es que nos relacionen lo nuevo, ¿verdad? Con estos aprendizajes previos, de acuerdo a la teoría de David Ausubel. También él diferenció el aprendizaje, ¿verdad? Cuando dijo el aprendizaje de conceptos, el aprendizaje de representaciones y el aprendizaje de proposiciones, estableció que son totalmente diferentes. Entonces dijo, no podemos enseñar de la misma manera, ¿verdad? Hacer representaciones algebraicas, por ejemplo, ¿verdad? O a tratamiento de algunos temas diferentes. Así que gracias a la teoría de David Ausubel es que se reconoce esto. También otro aporte que él hizo, ¿verdad? Es que el aprendizaje significativo, dijo, se alcanza cuando las ideas tienen conexión directa con lo que el alumno ya posee o ya tiene. Entonces fue este pedagogo, ¿verdad? Quien estableció que lo más importante que puede hacer un profesor es que se logre hacer una conexión con lo que los alumnos ya pueden. Como les mencionaba, la mayoría de estudiantes conocen de formas, de números. Entonces, tenemos que exponerlos a situaciones que estén basadas en sus conocimientos previos. También él dijo, ¿verdad? Que es necesario que el sujeto, dice, posea un background que le permita incorporar el nuevo material. Esa palabra inglesa significa todos el bagaje que nosotros tenemos de conocimiento, nuestros antecedentes, nuestro cúmulo de conocimientos, nuestros aprendizajes previos, significaría. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo en este caso es incorporar lo que ya conocemos con lo que nosotros sabemos. Imagínense en el caso de nosotros, ¿verdad? La mayoría de nosotros creo que somos adultos. Entonces ya tenemos un gran cúmulo de aprendizajes previos. ¿Cómo lo podríamos hacer? Relacionarlo, ¿verdad? Para adquirir estos nuevos conocimientos que estamos ahora reflexionando. Y finalmente, ¿verdad? Un último aporte que vamos a citar es de que el aprendizaje significativo, ¿verdad? Dijo este pedagogo, fomenta una actitud crítica y reflexiva. Entonces, muy conocido, ¿verdad? Este pedagogo, Ausubel, y lo que vamos a recordar de él es esto, ¿verdad? Cómo lograr el aprendizaje significativo en matemática. Y la respuesta sería entonces
que las relacionemos con nuestro cúmulo o con nuestros antecedentes de aprendizaje que nosotros ya tenemos en este caso. Otro segundo, cuarto autor ya sería este, ¿verdad? Que está citado en el material, son los aportes de Jerome Bruner. No sé si algunos de ustedes han escuchado de él. También psicólogo y pedagogo americano, ¿verdad? Entre algunos de los aportes que nos presentó Jerome Bruner, ¿verdad? Está, por ejemplo, el aprendizaje por descubrimiento, decía él, ¿verdad? Entonces, en sus teorías dice que el maestro organiza la clase de manera que los estudiantes aprendan a través de la participación activa. Esto pues nos aluce, ¿verdad? Que está referido al descubrimiento, al método inductivo que nosotros utilizamos en matemática. Cuando, por ejemplo, empezamos a ver un patrón, ¿verdad? En álgebra y podemos hacer una generalización. O cuando, por ejemplo, observamos, ¿verdad? La composición de las figuras y podemos observar también, ¿verdad? Una generalización a partir de esta. Realmente en matemática es muy utilizable este aprendizaje por descubrimiento, porque hay muchas relaciones que se van a repetir en las figuras que nosotros estamos considerando. Otro de los aportes presentados por Jerome Bruner es el concepto de evaluación. Este pedagogo fue bastante famoso porque teorizó mucho sobre la evaluación, ¿verdad? Y él dice que la evaluación suministra la posibilidad de aprender tanto a los docentes como a los alumnos, entre otras cosas, ¿verdad? Aquí es donde él empezó a hablar, ¿verdad? De una evaluación holística, ¿verdad? Centrada en muchos aspectos integrales, ¿verdad? No solo de conocimiento, sino también en las habilidades, ¿verdad? Lo que el alumno ya sabía y lo que lo hicimos llegar después de este proceso educativo. También Bruner teorizó mucho sobre, como ya mencionamos, este aprendizaje por descubrimiento y en otros libros también se le conoce como aprendizaje guiado, ¿verdad? Que sería el que el maestro proporciona en su dirección. Podría ser un poquito difícil llevarlo a cabo, ¿verdad? Cuando tenemos grupos grandes de estudiantes. Sin embargo, ¿verdad? Siempre hay estrategias o recursos que el docente puede utilizar, ¿verdad? Para llevar a cabo este aprendizaje guiado. Antes se utilizaban muchos guías escritas para poder llevar a cabo este aprendizaje. Ahora los estudiantes tienen libros de texto, inclusive computadora, ¿verdad? Y se pueden utilizar estos recursos para proporcionar la dirección al aprendizaje. Como último punto que vamos a citar de Jerome Bruner, ¿verdad? Vamos a decir de que él dice que centró mucho su atención en el ambiente de la enseñanza. Esto me llamó mucho a mí la atención, ¿verdad? Porque fue de los pocos pedagogos y psicólogos que hablaron de este tema, ¿verdad? Sobre el ambiente que tiene que haber en la enseñanza. Normalmente, ¿verdad? Se espera de que mucha autoridad de parte del maestro. Lo opuesto sería que, ¿verdad? Que no haya mucho respeto hacia el docente. Pero cuando hablamos de un ambiente o un buen ambiente de enseñanza, estamos en las teorías, dice, ¿verdad? Aquel ambiente donde el estudiante sabe que puede hacer un aporte a la clase, pero también puede hacer una crítica, ¿verdad? Este sería un buen ambiente de aprendizaje. Se proveen retos intelectuales para que el estudiante pueda crecer, ¿verdad? En aprendizaje. Este sería un buen ambiente de enseñanza. Y un buen ambiente de enseñanza también, ¿verdad? Estaría basado en donde el aprendizaje grupal, ¿verdad? Y la evaluación también, de acuerdo a las capacidades de los estudiantes, esté presente. Así que ya hemos considerado en esta ocasión 4 pedagogos y psicólogos que hicieron importantes aportes a la teoría de la educación. Ahora, a manera de resumen, veamos algunos puntos que hemos aprendido al discutir este material, ¿verdad? En primer lugar, ¿verdad? Hablando de este sistema educativo y procesos cognitivos y metacognitivos, podemos hacer los siguientes aportes, ¿verdad? Dice, la complejización de las estructuras depende del medio social en el que el sujeto vive y lo que la educación le brinde. A lo largo de estas teorías hemos visto de que
Finalmente podemos decir de que un sujeto, ¿verdad?, que está expuesto a diferentes ambientes de aprendizaje puede desarrollar mucho más, a mayor velocidad, las capacidades con las que ha nacido. Entonces, esto es lo que estamos pretendiendo a lo largo de estas teorías. Un segundo punto es el siguiente. La capacidad de organización y adaptación dice que son inherentes a la inteligencia, que se pueden, por supuesto, potencializar, ¿verdad?, cuando nosotros nos exponemos a estas actividades. Y aunque todos hemos nacido, ¿verdad?, con un bagaje de inteligencia, sí estamos sujetos o expuestos, ¿verdad?, a poder potencializar nuestras capacidades e inclusive nuestra propia inteligencia, ¿verdad?, como lo han dicho la mayoría de autores. Un tercer punto dice que el egocentrismo significa un desconocimiento de sí mismo y del mundo. La mayoría de autores concordó, ¿verdad?, de pedagogos concordó en que es necesaria la interacción social. De esto, si ustedes se recuerdan, el que más habló fue Vygotsky, ¿verdad?, porque dijo que el aprendizaje es social. Si exponemos a un niño, ¿verdad?, a diferentes situaciones sociales de aprendizaje, entonces este va a lograr mucho más rápido adquirir esa conducta deseada. Un cuarto punto dice que el sujeto es cognoscente, ¿verdad?, es un sujeto activo. Esta característica se refiere, ¿verdad?, o con esta palabra que leímos ahí en el material, que se refiere, ¿verdad?, a todas las habilidades que nosotros podemos hacer para aprender. El aprendizaje grupal, el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje guiado, todas forman parte, ¿verdad?, de diferentes estrategias que podemos exponer a los estudiantes para aprender. Así es que es labor muy principal, ¿verdad?, del docente de matemáticas que diseñe estas actividades que puedan involucrar a los estudiantes y aprender. Entonces, cuando hablamos de enseñanza, ¿verdad?, nosotros ya no tenemos que imaginarnos aquella actividad, ¿verdad?, de pizarrón y maestro dando una clase magistral, como tradicionalmente se le ha llamado, sino que hay muchas más actividades que pueden exponer al estudiante al aprendizaje, porque es un sujeto activo, lo dice la mayoría de pedagogos. Un quinto punto es el siguiente, ¿verdad? Las estructuras cognitivas dice que son modelos de análisis de la realidad. Cuando nosotros llevamos a cabo todas las estructuras que hemos visto en este caso, ¿verdad?, la inteligencia, el pensamiento, la memoria, entonces nosotros estamos haciendo una mejor comprensión de la realidad. El siguiente punto dice de que el pensamiento se hace consciente por sí mismo, por medio de la repetida interacción social con otros. Entonces, en lo que respecta a este punto, ¿verdad?, el documento menciona de que en una clase, ¿verdad?, es muy recomendable que las actividades de aprendizaje se puedan seguir repitiendo, quizás no la misma actividad, ¿verdad? Sin embargo, el conocimiento tiene que estar útil. Por algo, por ejemplo, nosotros hablamos ahora, ¿verdad?, de que recordamos las reglas para multiplicar o algunas fórmulas, porque las hemos repetido. Entonces, cuando nosotros diseñamos estas interacciones sociales que el alumno pueda tener, ¿verdad?, podemos entonces incrementar sus actividades cognitivas que nosotros queremos que se logren. Otra idea de resumen es la siguiente. La tarea fundamental del adolescente dice que es prepararse para llegarse a insertar en la sociedad de los adultos. Que él dice que la mayoría de adolescentes están en la etapa de las operaciones formales. Vygotsky dice que los podemos llevar a una siguiente zona de desarrollo próximo. Y los otros autores nos dijeron, ¿verdad?, de que podemos estimular el aprendizaje por descubrimiento o el aprendizaje guiado y exponerlos, dijo Brunner, ¿verdad?, a un mejor ambiente de aprendizaje. Este es el objetivo, ¿verdad?, para que nosotros tenemos a los estudiantes para que puedan insertarse a una mejor sociedad y ser más críticos. Una siguiente idea dice que el adolescente juzga al adulto en un plano de igualdad y reciprocidad, ¿verdad? Quizás por eso es de que en algunos casos, no sé si las compañeras que comentaron tienen hijos adolescentes, ¿verdad? Tratar con adolescentes es un poco complicado de repente, ¿verdad? Porque, como aquí lo dicen la mayoría de psicólogos, ¿verdad?,
ellos ya no ven a los adultos como tales, sino que los ven como iguales. Entonces no quieren que se les regañe, no tienen ganas de platicar, ¿verdad? Pero el docente puede aprovechar estos espacios que ellos sí brindan para estimularlos, ¿verdad? Platicar y hacerlos comprender. En la mayoría de ocasiones no se logra mucho, ¿verdad? Cuando se presentan figuras de autoridad extrema, sino que funciona mucho más el diálogo y los acuerdos en lo que respecta a educación. Repito, ¿verdad? No sé las compañeras si tienen hijos adolescentes. Y finalmente, ¿verdad? Una idea de resumen que vamos a dar de estos materiales es de que el proceso de desarrollo dice que va a remolque del proceso de aprendizaje. Esta creo que es la idea central, ¿verdad? Del material y de estudiar todas estas teorías. Es decir, alguien tiene que ir adelante llevando este proceso. Y este proceso se llama el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, ¿verdad? Detrás de todo vamos a llevar la maduración y el desarrollo de los estudiantes. Así que nosotros necesitamos diseñar actividades de aprendizaje y de enseñanza, ¿verdad? Que favorezcan el crecimiento de los estudiantes, tanto en sus capacidades cognitivas como en sus capacidades también de desarrollo de la sociedad. Bueno, pues ahí creo que terminamos las ideas centrales del material, ¿verdad? Hemos hecho también una conclusión del material. Voy a finalizar con esta idea, ¿verdad? Relativo a lo que hemos estado discutiendo ahora en la tutoría, y la idea dice de la siguiente forma. No sé si ya la pueden ver en pantalla. Creo que sí, ¿verdad? Ahora. Dice de la siguiente forma. Tan solo por la educación, dice, puede el hombre llegar a ser hombre. El hombre no es más de lo que la educación hace de él. Emmanuel Kant, que también es otro educador pedagogo. Entonces, ¿alguien tiene un comentario sobre esta frase? ¿Están de acuerdo? Sí, diga. Gerardo. Sí, buenos días, licenciado. Buen día. La verdad que tiene algo bastante importante esa frase. Prácticamente lo que es la educación la que nos va formando como personas a lo largo de nuestra vida. El aprendizaje que nosotros vamos tomando, el significado que le vamos dando a nuestro aprendizaje. Creo que actualmente pues se está pasando como por una cierta dificultad con estos, muchos adolescentes. Al respecto de ver a veces por la misma situación social que ellos están viviendo, me refiero a aquellas situaciones donde tal vez tienen una realidad económica mucho diferente que la de la comodidad, el tener acceso a muchas cosas, o sea, que económicamente estén bien y que consideren que tal vez por la realidad que ellos tienen, no necesitan tal vez formarse más, empezar como menciona aquí, pues de que educarse. Entonces creo que eso como que frena. A veces es como, yo lo veo como prácticamente un fenómeno, algo así, que está sucediendo actualmente. La Sí. conformidad que existe actualmente, por tal vez el hecho de que muchos padres han tenido este deseo, ¿verdad? Obviamente todo un padre quiere que sus hijos no tengan carencias, no viva tal vez las carencias que él vivió de niño, y al mismo tiempo se está cometiendo ese error de dárselo todo a manos llenas, y al final como que llegan a tener una comodidad y decir, no, pues no, yo no tengo necesidad de hacer esto, yo no tengo necesidad de estudiar, o sea, no lo ven necesario, entonces prácticamente es una comodidad. Entonces, y con este pensamiento que va a dar bastante en el punto, que dice que tan solo por la educación puede el hombre llegar a ser hombre. No existe otro camino, entonces. El hombre no es más que lo que la educación hace por él. Entonces, si nosotros no nos formamos, no nos educamos, entonces prácticamente nos vamos a quedar estancados. Gracias. Muy bien, excelente. José Neftalí, ¿verdad? También.
Sí, estoy totalmente de acuerdo en esa frase, solamente que quizás, bueno, este es mi punto de percepción, ¿verdad? Quizás esta frase la ubicaría en educación en un término generalizado, quizás no solamente a la educación académica, porque según lo que hemos visto en la tutoría y según otros estudios, pues el niño desde que nace se va educando. Hablamos de la educación moral, bueno, en fin, todo el sistema educativo, no solamente académico. Por poner un ejemplo, pues hay personas de escasos recursos que por obvias razones pues no tienen un título académico, pero su educación moral puede ser aún más superior a muchas personas que sí pueden tener un título académico, por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, quizás a esa parte me inclinaría yo analizando la frase. El hombre no es más hombre de lo que la educación hace, hablando un término de educación generalizada en todo lo que es la vida. Ahí sería. Muy bien, y totalmente de acuerdo también, ¿verdad? Así es que entonces ahí nosotros nos quedamos con esta idea, ¿verdad? De poder siempre buscar esas estrategias de hacerlo, ¿verdad? Solo voy a hacer una captura de pantalla y terminamos. Bueno, voy a detener aquí la grabación.